Vamos a orar, hermanos, en esta tarde. Por favor, pónganme en las manos del Señor para que sea el Señor el que nos hable, nos guíe, nos dé la sabiduría como siempre. Queremos palabra de Él y no palabra de hombre. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por la oportunidad, Señor, de alabarte y de adorarte. También por la oportunidad que nos das de estar aquí sentados, Señor, para estudiar tu palabra, para exponer nuestro corazón, Señor, a lo que tu palabra quiere hablarnos. Gracias, Señor, por lo que nos has permitido estudiar hasta este momento acerca de este fin de los tiempos, del cual tú nos has hablado y nos has dejado, Señor, grande enseñanza. Ayúdanos a poder entender aquello que nos toca hacer, Señor, en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues me voy a ir rápido. Quiero o pretendo terminar el día de hoy las señales antes del fin. Así que vámonos rápido. Estamos en la serie El fin de los tiempos, pero el tema es señales antes del fin. Llevamos más o menos 3 predicaciones, 3 estudios acerca de las señales antes del fin. Y usted recordará que estamos estudiando las señales que nuestro propio Señor Jesucristo dio, ¿sí? Nuestro propio Señor Jesucristo dio. Ahí en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 es la misma charla, es la misma conversación del Señor con sus discípulos, y lo respaldamos viendo cómo es que armoniza con toda la Escritura, viendo cómo cuando el Señor nos hablaba de una señal, podemos encontrar su correspondencia en otra parte de la Escritura. Por ejemplo, hablamos de, acompáñenme a Lucas capítulo 21, versículo 12, hablamos de tribulación para la iglesia, tribulación para el pueblo de Dios, y dice, pero antes de que esto ocurra todo eso, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones, y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes, todo por ser mis seguidores. ¿Sí? El Señor Jesús nos está advirtiendo acerca de la tribulación. Y segunda a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7, segunda a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 nos dice lo mismo: y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos, y también a nosotros, cuando Él, Señor Jesús, aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego, y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Hablamos que la segunda venida de Cristo iba a ser visible a todos, ¿sí? No encontramos en la Escritura una venida intermedia, un rapto secreto en el que de pronto la iglesia desaparece. La verdadera iglesia no lo encontramos. Al contrario, vemos que el Señor nos advierte de tribulación, y vemos que el apóstol Pablo nos está diciendo: ustedes recibirán descanso de esa tribulación tan grande que van a estar pasando cuando el Señor Jesús venga. Amén. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 13 versículo 10. Apocalipsis 13, versículo 10. Estos 2 pasajes por tiempo no los habíamos considerado, pero dice lo siguiente, en Nueva Traducción Viviente. Apocalipsis 13, versículo 10. Desde el 9, perdón. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir, a espada morirá, a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Muchos interpretan esta parte que solo es para el pueblo judío. Más adelante vamos a exponer algunas razones por qué creo que esta advertencia es para la iglesia también. Es para la iglesia. Dicen, eso significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Ahí adelante, capítulo 14, versículo 12,
dice lo siguiente: esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, dice Reina Valera. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Podrías quitarle todo el efecto al 1, todo el naranjita? Baja los naranjitas hasta a todo. Gracias, que me estaba haciendo ahí un poquito de eco. Y mutear los otros. Dice Reina Valera, aquí está la paciencia de los santos. Nueva Traducción Viviente nos amplía un poquito, nos dice: eso significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia. ¿Para qué? ¿Para ganar la salvación? No, hermanos, no. Lo que va a hacer la persecución, lo que va a hacer la tribulación con la iglesia solamente va a demostrar quiénes verdaderamente han creído con todo su corazón, quiénes verdaderamente han sido salvos, porque nosotros no podemos ganar nuestra salvación, hagamos lo que hagamos. ¿Está de acuerdo? Nuestra salvación solamente es gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y precisamente esta semana se recuerda la obra de Cristo en la cruz. Se recuerda su última semana en Jerusalén, se recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el día de hoy la victoria de su resurrección. Amén. ¿Por qué no lo celebramos aquí? Déjeme decirle, la iglesia lo celebra cada 8 días. Cada 8 días celebramos la resurrección de Cristo. De hecho, por eso la iglesia se reúne en domingo, no en sábado, como lo hacía el pueblo judío en sus reuniones en las sinagogas. Lo hacemos el día domingo en memoria de la resurrección de Cristo. Y solamente como un paréntesis, la Biblia nos manda celebrar la Semana Santa con todo lo que conlleva, con toda la tradición y con toda la temática exclusivamente. ¿La Biblia nos manda hacer eso? No. Es por eso que no lo hacemos aquí. Año con año se los digo, yo no quiero dar la posibilidad de que la gente solamente venga a estas fechas y crea que está cumpliendo con el Señor. No, aquí no celebramos la Semana Santa como una actividad especial, sino debemos de celebrar cada día que nos reunimos la resurrección de Cristo. Y ya en otra ocasión estaremos estudiando las enseñanzas de Cristo en esa semana, las enseñanzas de Cristo en la cruz. Pero a propósito no lo hago en esta semana, ¿sí? Porque no hay razón para hacerlo. Nosotros lo vivimos cada día. Y sí, está bien que usted recuerde, que usted vea a lo mejor al rato esas películas clásicas que nos recuerdan un poquito de lo que Cristo hizo, que usted quiera recordarlo, adelante, está muy bien, hermano, hágalo. No está mal, es sano. Hágalo, estúdielo, ya en su momento lo estudiaremos aquí en la congregación también. Amén. Entonces, primera señal, estamos en el repaso, la tribulación. Dicha por nuestro Señor Jesús en Lucas 21, 1 y 2. El apóstol Pablo dice: ustedes serán librados de la tribulación. Y Apocalipsis dice: la iglesia tiene que soportar con paciencia la tribulación. ¿Cuál fue la señal número 2? ¿Ya se les olvidó? Porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Sí? La apostasía es la segunda señal. Mateo capítulo 24, versículo 11. Acompáñeme a Mateo capítulo 24, versículo 11. A ver, alguien que se levante y lo lea bien fuerte, por favor. Mateo 24, 11, Nueva Traducción Viviente. Ahí lo tiene en la pantalla si gusta. Sí, gracias. Hablamos de que la apostasía es alguien que sale de la verdad, alguien que caminando donde se enseña la verdad sale. Y estudiamos cómo el apóstol Juan dice: eran de nosotros, pero estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, perdón.
para que se manifestara que no todos son de nosotros. La apostasía, los apóstatas son aquellos que caminando con el pueblo de Dios, caminando con la iglesia, salen de la verdad para abrir sus oídos a doctrinas de demonios. ¿Se acuerda que estudiamos? Para enseñar cosas que están lejos de la verdad. Eso nos lo dice el Señor Jesús, y aparecerán muchos falsos profetas. Mucha gente que va a hablar en nombre del Señor, pero solo hablará mentiras. Gente que guiará al pueblo de Dios por diferentes caminos lejanos de la verdad, poniendo el corazón de las personas en la prosperidad, poniendo el corazón de las personas en el dinero, poniendo el corazón de las personas en las sanidades, poniendo el corazón de las personas en los logros. Abundará el pecado, ¿sí? Así que no dejemos llevarnos. ¿Por qué, hermanos? E insisto, es mi deber como pastor, porque a lo mejor a usted se rodea de una enseñanza donde le dicen habrá avivamiento y México es para Cristo y esto y lo otro, y a lo mejor usted empieza a ver avivamiento en una iglesia, pero en una iglesia donde no se enseña lo correcto precisamente, donde se busca o donde se hace énfasis en la prosperidad, donde se hace énfasis en que la iglesia tiene que ocupar puestos de gobierno. Eso es una mentira. La iglesia no tiene por qué involucrarse en el gobierno, en la política. Y es que es tiempo de que la iglesia se levante y tome los puestos de gobierno. Eso no es cierto, no lo crea. Y se va a avivar una iglesia y usted va a creer que entonces ese es el mover del Señor y va tras ellos. Pero la palabra dice todo lo contrario. La iglesia en los últimos días no se va a avivar. Yo no veo avivamiento en la Escritura. Ahorita vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero avivamiento no veo. Una cosa es que se predique el evangelio y otra cosa que se avive la iglesia. No, la iglesia va a ser perseguida, la iglesia va a ser aplastada. Y dice, me expresé mal, va a intentar ser aplastada. Pero sabemos que las puertas del Hades, dice su palabra, no prevalecerán contra la iglesia verdadera. La iglesia verdadera, aún en tribulación, aún en opresión, se va a mantener firme porque conoce a su Dios. Como dice el profeta Daniel, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ese consejo está precisamente en el contexto del fin de los tiempos en Daniel 11 y 12. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así que, hermanos, abundará el pecado. Y mire, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Versículo del 1 al 3. Dice lo siguiente: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. ¿Sí lo ven? Habrá falsos maestros entre ustedes. No todo lo que usted encuentra en internet, hermano, es la verdad. No todo lo que usted encuentra en cualquier reunión que se llame cristiana es verdad. Habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia. ¿Se da cuenta? ¿Lo van a enseñar descaradamente? No, con astucia, herejías destructivas, y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. ¿Se acuerda que estamos hablando de corrupción moral? Dice, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Hermanos, esta corrupción moral y aumento de la maldad, en cierto sentido, también será resultado o motivada de esa falsa enseñanza, de esas herejías destructivas. ¿Por qué dice que por culpa de los falsos maestros la verdad se hablará mal del camino de la verdad? Porque dirán, esos son fanáticos,
¿Sí? La verdad, el Señor quiere que tú prosperes, el Señor quiere que tú estés bien, como aquel endemoniado que dijo: Señor, si los empresarios tienen sus millones de pesos y yo que me dedico a salvar almas, ¿dónde están mis millones? Dijo él. Un predicador, dice que cristiano. ¿Dónde están mis millones? Si yo me dedico a algo más sublime, si yo me dedico, hermanos, con astucia enseñarán herejías destructivas y entonces se hablará mal del camino de la verdad. ¿Quieres irte? Vete con los fanáticos. La iglesia que se está avivando es esta, la verdadera, ¿sí o no? La iglesia que está ganando multitudes, la iglesia que realmente está creciendo, pero hermanos, lejos de la sana doctrina, lejos de la verdadera enseñanza. Así que la corrupción moral y el aumento de la maldad, hermanos, es una señal más que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado. Hermanos, lo que hace 10 años estaba mal en la ley, que no era permitido en la ley, hoy está permitido, ¿sí o no? Lo que hace 10 años no estaba permitido por la ley, hoy está permitido. Hermanos, la moralidad se está destruyendo, se está desmoronando. Los principios morales bíblicos se están desmoronando y se están yendo por el caño, si podríamos decirlo, en nuestra sociedad actual. ¿Sí? Pero el Señor es justo y el Señor es perfecto. Y nuestro Señor Jesús nos habla de la cuarta señal, una señal más. Acompáñame a Mateo capítulo 24. Volvamos al 12, por favor. Vamos a seguir leyendo desde el 12 al 14. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de esta cuarta señal, la predicación global del Evangelio. Es lo que te comentaba, hermano. Que el Evangelio sea predicado es muy diferente a que el Evangelio sea creído. Dice: para testimonio a todas las naciones, para que todos tengan la oportunidad de oír, para que todos tengan la oportunidad de escuchar. Dios es justo, Dios es perfecto en sus caminos. ¿Lo vemos? Lucas 21, versículo 12. Vamos a ver, se nos habla de la tribulación e inmediatamente va a hablar de la predicación del Evangelio, pero vea cómo lo narra Lucas 21:12. Pero antes de que ocurra todo esto, habrá un tiempo de gran persecución, los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones, y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes. ¿Todo por qué? Por ser mis seguidores. Pero esta será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Viene la predicación, hermanos. Así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Amén. La predicación global del Evangelio, hermanos, también va a estar motivada por esta persecución. En el primer siglo, hermanos, el Evangelio creció de una manera tan exponencial gracias a la persecución, gracias a que la iglesia tuvo que salir de Jerusalén y entonces fue predicando el Evangelio. De la misma manera, en los últimos días, hermanos, la iglesia perseguida también va a tener la oportunidad de predicar el Evangelio. Es por eso que la predicación global también va a ser motivada por esa persecución, donde el Señor nos ha prometido darnos sabiduría, darnos las palabras, porque daremos testimonio delante de quienes nos atribulen.
Amén. Acompáñenme a Romanos 11, capítulo 25. Romanos 11, 25. Dice lo siguiente: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de la salvación de los judíos, si han sido desechados, si no fueron desechados. No vamos a entrar en detalle en eso. Lo que quiero es que usted note aquí que dice: pero solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo. Dice Reina Valera: hasta que entre la plenitud de los gentiles. Es decir, el Señor ha determinado que su venida ocurra hasta que los que Él sabe que van a creer el Evangelio lo crean, hasta que se complete el número de gentiles que han de creer en Cristo. ¿Sí lo vemos? Y hermanos, eso estaba mencionado en Lucas 21, 24. Lucas 21, 24. Si volvemos a este pasaje, recuerden que estamos explicando en estos pasajes. Los matarán a espada, serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo, y Jerusalén será pisoteado por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. ¿Sí lo vemos? Aquí vemos el tiempo de los gentiles. El Señor ha determinado un tiempo en el que la predicación del Evangelio llega a todo el mundo, y entonces todos los que habían de creer en el Evangelio crean, acepten el Evangelio, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? Hasta que se predique el Evangelio a todas las naciones para testimonio a ellas, pero también hasta que se haya completado el número de gentiles, es decir, todos los no judíos que habían de creer en Cristo. Y ahí estamos tú y yo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahí estamos tú y yo, hermanos. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Le digo que me iba a ir un poquito rápido para que podamos verlo todo. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Más adelante estudiaremos el libro de Apocalipsis. Ahorita solo me enfoco en algunas partes. Dice lo siguiente: y vi otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia, es decir, el Evangelio eterno de salvación, para proclamarla a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo y toda nación, tribu y lengua. Teman a Dios, gritaba, denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra y el mar, y todos los manantiales de agua. Este pasaje, hermanos, nos habla de una predicación global. ¿Cómo será? No lo sabemos. Apocalipsis nos habla de un ángel anunciando el Evangelio eterno. Quizá para nosotros va a ser tarea imposible llegar hasta los confines de la tierra, pero el Señor va a intervenir. Y lo que la iglesia no pudo completar, el Señor va a anunciar el Evangelio eterno de salvación a todo pueblo, a toda lengua, a toda tribu, a toda nación. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. El Señor es justo, el Señor es perfecto, el Señor va a permitir que todos escuchen. Pero hermanos, desgraciadamente, y como lo vemos en la misma palabra, lo escucharán para testimonio a ellos, para que sepan que amaron más las tinieblas, para que sepan que amaron más la maldad. Dice, porque será predicado a los que pertenecen a este mundo. El Evangelio será predicado, hermanos, pero no va a ser creído. No habrá tal avivamiento
como mucho se habla por ahí, mucho se predica por ahí, o mucho se ostenta por ahí. No lo vemos. Eso significa que el Señor no va a avivar a su iglesia en algún punto, en algún otro lado. No estoy diciendo eso. El Señor puede hacer milagros maravillosos y puede avivar su obra en algún punto específico. Pero de manera general, hermanos, la iglesia va rumbo a un tiempo de tribulación, un tiempo de angustia. Pero me encantan esas palabras. Y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Tribulación para la iglesia, apostasía, corrupción moral, la predicación global del Evangelio. Amén. Vamos a hablar de una señal más. La última, señales en los cielos, el sol, la luna y las estrellas. Algunos comentaristas creen que esto es comentaristas bíblicos, creen que estos pasajes que vamos a leer es un lenguaje metafórico, es un lenguaje que no precisamente va a tener un cumplimiento literal. Personalmente creo que sí tiene un cumplimiento físico, sí tiene un cumplimiento que va a ser notable en el universo, que va a ser notable en la tierra. No creo yo que sea solamente un lenguaje figurado, un lenguaje que anuncia ya una destrucción, porque eso es lo que muchos dicen. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 24, 28 al 31. Justo antes de que el Señor venga. Vea todo lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 24, versículo 28. Así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelarán que el fin está cerca. Todo lo que hemos estudiado, hermanos, ¿sí? Se refiere a todo lo que hemos estudiado. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces, por fin, aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. Y habrá un profundo lamento en todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirá a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Hasta ahí. Se nos habla de señales en los cielos. Amén. Señales en el sol, señales en la luna, señales en las estrellas. Dice, las estrellas caerán del cielo. ¿Podemos tomar esto literal? No precisamente, pero sí podemos decir, porque una estrella no puede caer, las estrellas no pueden caer del cielo a la tierra, son millones de veces más grandes que la tierra. Pero se nos habla de cosas que van a suceder en los cielos. Dice, las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Sí? Acompáñenme a Lucas 21, 24 al 27. Vamos a ver varios pasajes aquí, vámonos rápido. Lucas 21, 24 al 27. Los matarán a espada, o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Y habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas. Y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Amén. No vamos a leer Marcos capítulo 13, versículo 23 al 27. Es lo mismo, exactamente lo mismo desde la perspectiva de Marcos. Acompáñame a Isaías capítulo 13,
Isaías 13, versículo 9. Es una profecía contra Babilonia, pero como hemos visto en el libro de los profetas, el Señor, en medio de profecías presentes en ese momento, introduce profecías de tiempos finales. E Isaías 13 no es la excepción. Es una profecía contra Babilonia, pero el capítulo 9 nos habla del tiempo del juicio de Dios. No precisamente nos está hablando de su venida, está hablando del tiempo de la ira. Más adelante vamos a estudiar la diferencia entre la tribulación y el tiempo de la ira o el día del Señor. Pero dice lo siguiente: pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia y de su ira feroz. La tierra quedará desolada y con ella los pecadores serán destruidos. Los cielos se pondrán negros sobre ellos, las estrellas no darán luz, el sol estará oscuro cuando salga y la luna no iluminará. ¿Lo vemos, hermano? Yo, el Señor, castigaré al mundo por su maldad, a los perversos por su pecado, aplastaré la arrogancia de los soberbios y humillaré el orgullo de los poderosos. Haré que la gente sea más escasa que el oro, más escasa que el oro fino de Ofir, pues sacudiré los cielos y la tierra saldrá de su lugar cuando el Señor de los ejércitos celestiales manifieste su furor en el día de su ira feroz. Nuevamente, hermanos, tenemos señales en los cielos. Amén. Hechos, capítulo 2, versículo 16. Cuando la iglesia, los 120, para ser más exactos, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Cuando la iglesia fue bautizada en el poder del Espíritu Santo y hablaba nuevas lenguas, y entonces todos los judíos visitantes y peregrinos dijeron: oye, todos esos están borrachos. Y el apóstol Pedro se pone en pie y dice: no están borrachos. Lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre. ¿Antes de qué? De que llegue el día grande y glorioso día del Señor. El profeta Joel también anunció que antes que venga el día del Señor, antes que Cristo regrese a ejecutar juicio sobre la tierra, habrá señales en los cielos y en la tierra. Amén. Traigo más pasajes, anótelos, hermano, para que usted lo estudie a profundidad. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Tenemos el sexto sello. Ya estudiaremos todo esto, hermanos, pero aquí se nos está hablando de la voluntad de Dios para estos últimos días. Mientras yo miraba, el Cordero rompió el sexto sello, Cristo mismo, y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Vemos la misma señal en el sexto sello. Vemos la misma señal, hermanos, en la cuarta trompeta, Apocalipsis 8:12. Apocalipsis 8:12. Entonces el cuarto ángel tocó su trompeta y se dañó la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, y se oscurecieron. Así que la tercera parte del día quedó sin luz y también la tercera parte de la noche. Y por último, vemos lo mismo en la cuarta copa de la ira, Apocalipsis 16, versículo 8. Apocalipsis 16, versículo 8. Entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Esto hacía que quemara a todos con su fuego. Todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor y maldijeron el nombre de Dios, quien tenía el control sobre estas plagas. Amén.
Son muchos pasajes, hermanos, pero todos nos hablan de que habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en los mares, en la tierra. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesús nos dijo que habrá terremotos en diferentes lugares? Cuando las potencias de los cielos sean conmovidas, hermanos, y dice que la tierra saldrá de su lugar, hoy podemos empezar a interpretar esto. La órbita, el eje de órbita de la tierra se va a ser sacudido. Solo el Señor sabe cómo será eso. Y cuando el eje de la tierra, hermanos, sea sacudido, un terremoto de magnitudes nunca antes conocidas se desatará aquí. Pero déjeme decirle, es la ira de Dios manifestándose. Pero de una cosa estoy segura: la iglesia va a haber tribulación, va a haber persecución, hermanos. Pero más adelante lo vamos a ver y estudiar. El Señor no nos ha puesto para ira. Por Él seremos salvos de la ira. Vamos a estudiar la diferencia de estas cosas. Ahorita solo estamos viendo estas señales, esto que estará pasando en ese momento cuando el Señor venga. Así que, hermanos, hemos terminado con las señales antes de la venida del Señor. Con eso concluimos lo que nuestro Señor Jesucristo nos habló como señales antes del fin, y vimos su correspondencia un poco con la Escritura misma. Amén. Aprendimos, hermanos, que las señales antes del fin son como dolores de parto, serán como dolores de parto. Porque el Señor nos habló de guerras, de rumores de guerras, de pestes, de hambres y de terremotos en diferentes lugares. ¿Se acuerdan? Estoy concluyendo, hermano, estoy dándole un panorama general de estas señales. Pero Él nos dejó ver que esto será como señales de parto. ¿Ha habido guerras? Sí. ¿Cualquier guerra que se desate el día de hoy es señal de que Cristo viene mañana? No. ¿Por qué? Ha habido guerras siempre. Pero, así como los dolores de parto cada vez son más frecuentes, habrá cada vez más frecuentes guerras y rumores de guerras. ¿Cualquier peste, como la pandemia, anuncia que Cristo viene el otro día? No precisamente. Que nadie sabe el día ni la hora, eso lo sabemos muy bien. Pero anuncia, podemos hacer como yo les decía, espantar a la gente con cualquier peste, con cualquier pandemia, con cualquier bicho que se vuelva a propagar, porque le adelanto, se van a volver a desatar pandemias, vendrán más, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. ¿Ha habido hambre a lo largo de estos siglos? Sí. El día de hoy hay hambre, sí, en muchos países y continentes hay hambre, pero habrá más, y más, y más. ¿Y saben por qué? Cuando estudiemos Apocalipsis y veamos el juicio de Dios sobre la tierra, hermanos, la consecuencia obvia es la escasez. Escasez de alimento, habrá hambres, pero todo como dolores de parto. Terremotos. ¿Ha habido terremotos? Toda la historia. Pero serán más frecuentes. Y no solo aquí, 15 días después en otro lugar. Al mismo tiempo aquí y al mismo tiempo en otro lugar. Y cada vez será más frecuente. Así que todas las señales, hermanos, son como dolores de parto. Incluso las que estudiamos. La tribulación para la verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre ha sido atribulada, ¿sí o no? Desde el primer siglo nuestros hermanos fueron entregados a muerte, pero esto también aumentará. La apostasía, Juan dijo, estamos en el último tiempo y el misterio de la iniquidad, perdón, ya está en operación. ¿Ya había apostasía? Ya. Pero la apostasía también aumentará, la corrupción moral aumentará y la predicación global también aumentará. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y las señales en los cielos también serán evidentes y aumentarán de tal manera, de tal modo, hermanos, que dice su palabra que la gente estará perpleja.
por cómo se estará comportando el mar, por las mareas, cómo estarán. Imagine cómo esto irá en aumento a tal grado, a un clímax donde de pronto aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Él mismo aparecerá, vendrá en las nubes con poder y gran gloria, y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y entonces seremos rescatados. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, para terminar, hermanos, debemos de leer las advertencias de nuestro propio Señor Jesús en la misma charla. Amén. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 32. Mateo 24, versículo 32. Dice lo siguiente: ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Esto es una advertencia muy sencilla, hermanos. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Es decir, el Señor Jesús dice: cuando vean todas estas señales, cómo se hacen cada vez más y más frecuentes, sepan que mi regreso está a las puertas. Muchos han hecho una interpretación muy elaborada y muy compleja de este pasaje, donde la higuera es Israel. Entonces, esto tiene que ver con que Israel se consolidó como nación en 1947, 48 me parece. Puede juzgarla por no aprenderme esa fecha. Y entonces, cuando Israel surge como nación, Israel es la higuera, y entonces no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces ya nos quedan como a partir de 48, 80 años, entonces el Señor está por venir. No, hermanos, es muy complejo. Los apóstoles, ¿qué idea iban a tener de que Israel iba a dejar de ser nación y de que después fue nación y de que después? No, hermano, no nos compliquemos la vida. La Biblia se interpreta a sí misma. El Señor Jesús sencillamente dice: así como cuando echa brotes la higuera, ustedes saben que el verano está cerca, así cuando vean estas señales, saben que vienen. Lo dijo anteriormente: así como cuando los buitres andan por ahí rondando, sabemos que hay un cadáver, de la misma manera, si identificamos esas señales, ustedes identifiquen que cuando todo esto pase, el Señor está muy cerca, a las puertas. Hermanos, así de sencillo. Yo mismo creía lo anterior, pero estudiando la palabra de Dios he cambiado mi postura, he cambiado la manera de interpretar las escrituras, porque el Señor Jesucristo está dando un mensaje a la iglesia en ese momento. Y es a la iglesia en todos los tiempos, a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. ¿Cuál generación? La que empiece a ver las señales cada vez más y más y más frecuentes. 35. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe ni el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Lucas 21, y con esto terminamos, hermano. Lucas 21, versículo 27. Está llegando el fin de esta charla, así como acabamos de leer en Mateo, y todo lo que acabamos de estudiar en este tema de las señales antes del fin, nuestro Señor lo concluye de esta manera: entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Por lo tanto, aquí está, hermanos. A ver, ¿qué le parece si hacemos algo? Agárrese sus oídos, sus orejas, perdón, y hágase orejas de domo, así que capte todo lo que vamos a leer, porque es interesante estudiar lo que va a pasar, y hasta tenemos cierta curiosidad y cierta emoción, y
y lo estudiamos. Pero de nada nos serviría saber todo esto que acabamos de estudiar si no prestamos atención a la advertencia de nuestro Señor Jesús. ¿Amén? Amén. ¿Ya tienen sus orejas así? ¿Listas? Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Luego les dio la siguiente ilustración: fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando brotan las hojas, ustedes saben que el verano se acerca sin que nadie les diga. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sabrán que el reino de Dios está cerca. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que hayan sucedido todas estas cosas. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Tengan cuidado. No dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. ¿Cuántos tienen preocupaciones? Levante su mano. No dejen que su corazón se distraiga y caiga bajo el peso de esas preocupaciones. No dejen que ese día los agarre desprevenidos como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Por estas palabras finales de nuestro Señor. Gloria a Dios. El Señor les dice: sí, estas son las señales, pero lo que importa es que ustedes estén alertas. No dejen que su corazón se desvíe tras la vanidad, tras lo que no importa, porque ese día vendrá. No creas que no vendrá. No creas que porque eres joven entonces tienes el mundo por delante y te tienes que comer la vida y te tienes que comer el mundo y todos los mejores puestos de las empresas están listos para ti. Mira, puedes comerte el mundo. No dejes que tu corazón se llene de eso y solo de eso, porque ese día vendrá y a lo mejor nunca vas a llegar a ese momento de tener la oportunidad de esos puestos. Estudie, sí, nunca me malinterprete, pero no ponga su corazón ahí, no viva para eso. Voy a parafrasear una frase, les debo el autor, pero dice: vivo cada día como si el Señor regresara en ese momento, ese mismo día, pero proyecto mi vida como si Él aún tardara. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Tenemos que vivir? ¿Pero tenemos que trabajar? Sí. ¿Tenemos que proyectar nuestra vida? Sí. ¿Tenemos que estudiar, jóvenes? Sí. ¿Tenemos que buscar alguna promoción en el trabajo? Pues sí, si se tiene la oportunidad, ¿por qué no? ¿Podemos buscar algún retiro, alguna pensión? Sí, ¿por qué no? Proyecta tu vida. No pongas tu corazón en eso, dice el Señor. Hazlo. No pongas tu corazón en eso. Y muy claro, Mateo capítulo 6 nos dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No dejemos, hermanos, que aquel día nos sorprenda con el corazón puesto en cualquier cosa, menos en su venida. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú respondiste, Señor, a tus discípulos. Tú les hablaste, Señor, de estas señales antes de que tú te manifestaras poderosamente como el Mesías reinante.
Y es una enseñanza, Señor, que para nosotros el día de hoy es un tesoro. Padre, gracias porque tú nos has advertido el día de hoy de lo que la iglesia puede vivir. Pero Señor, sabemos que tú estás con nosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias, mi Dios, porque sabemos que en medio, Señor, de la tribulación tú nos guardarás y nos ayudarás a permanecer firmes, Señor. Sea que tú vengas por nosotros, sea que muramos en esta tierra, aún, Señor, como mártires, sabemos, Señor, que tenemos en ti eterna salvación. Eterna salvación, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque podemos descansar en esa verdad. Gracias también porque podemos entender, Señor, que a medida que veamos, Señor, estas señales aumentando como dolores de parto cada vez más y más frecuentes, podemos, como tú lo dijiste ahí en Lucas 21, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Esperar con ansias el día glorioso de la redención. Señor, queremos vivir cada día con la esperanza de verte, de amar tu venida, Señor, y no dejar que nuestro corazón se desvíe tras las parrandas, tras las borracheras, tras las preocupaciones y los afanes de esta vida, así como tú nos enseñaste también en la parábola del sembrador. Que no permitamos que las aflicciones, las preocupaciones de esta vida vengan y nos arrebaten, Señor, la palabra que un día fue sembrada, sino que nos mantengamos vigilantes, alertas, Señor, porque tú vendrás en el día menos pensado y serás como un ladrón para aquellos, Señor, que no están preparados. Pero será un día, Señor, glorioso de salvación para tu iglesia que está preparada. Gracias, Dios. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra y te pido que quede en el corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.